cárcel de Ezeiza. Finalmente, recordemos que había sido condenado a 5 años y 10 meses de prisión por quedarse con el 75% de las acciones de Chicone, que fabricó papel moneda. Bueno, así que estaba la apuesta. Muchos decían, ¿come el turrón afuera o adentro? Y finalmente... Bueno, pero se ve que en este caso la que no lo ha indultado nunca a Vudú ha sido Cristina. Definitivamente. O sea, porque había mucha especulación. Pero hizo toda una movida. ¿Por Vudú? Y recordemos lo que fueron hasta una solicitada del Frente de Todos. Me parece que en esa solicitada la pusieron a ella. No sé si ella dio lo que hay. A ver, no era la preocupación por su ex vicepresidente. Claro. Esencialmente estaba relacionado con atacar a la Corte. Está bien, pero digamos, nunca... Pero era una forma de retomar a alguien que lo trataron como a María Julia Alzogaray. ¿Esto tiene alguna lectura política, esta decisión judicial, digamos? Porque venía dando vueltas el juez. No es una buena noticia para el Instituto Patria, precisamente. Correcto. ¿Por qué? Porque se especulaba que toda la ofensiva que se había puesto, impulsada por Cristina, contra la Corte, sobre el juez de alguna manera, respecto a que hasta lo terminaron obligando al presidente Alberto Fernández a criticar a los ministros del máximo tribunal, que eso iba a generar por lo menos un efecto temor. Y sin embargo, el juez finalmente, prácticamente ingresando en el fin de año, firma algo que no era del agrado, con lo cual me parece que va a reforzar la necesidad imperiosa que expresa en privado la vicepresidenta respecto a un nuevo ministro de Justicia de manera urgente, ¿no? O sea, claro, que acá debería haber una especie de compensación, como los árbitros en el fútbol. Claro. Se pediría, digamos, debería haber una compensación. Es que finalmente todas estas las decisiones de la justicia que le han dado un poco de margen a Alberto Fernández le han generado después una presión política interna desde el cristinismo y desde el Instituto Patria que lo ha terminado arrinconando todavía más. Alberto Fernández nunca se lo bancó a Vudú hasta donde... No, por supuesto, por supuesto. Mucho no lo quería, digamos. No, y claramente, digamos, bueno, es una persona que ha cuestionado públicamente, dicho que estaba involucrado en el caso Chicone obviamente. Y demás. De todas maneras, lo que digo es que Vudú preso fuerza la tensión adentro de la coalición de gobierno, ¿no? Digamos que ¿Tantos defensores tiene Vudú? No sé que a Vudú directamente... Yo creo lo mismo, sin embargo... No es Vudú. Claro, no es Vudú. Claro, no es Vudú. No pasa nadie. Es que vaya preso. Claro. Y el fallo de la Corte. Y de alguna manera, ¿qué es lo que debe estar diciendo Cristina en este momento? ¿Viste? ¿Qué hizo Lozardo? Mirá lo que pasa. Claro, pero Cristina, ¿a Cristina en qué le afecta esto? Que puede ser ella el día de mañana. Para mí no es comparable, francamente no es comparable. Ella lo interpreta de esa manera. Y no solo por Vudú, sino por la Corte. Es decir, ella teme que la Corte, que en líneas generales no ha hecho este año lo que le gustaría, que eso es culpa de Lozardo. Bueno, entonces, es obvio que nunca alcanza, eso ya sabemos. Bueno, lo que dicen en el Instituto Patria, en el albertismo, es muy interesante, porque ellos ¿qué plantean? Pongamos que se vaya a Lozardo, me decía un funcionario cercano al presidente, y que venga, que pongan a Guado de Pedro, que asuma quien asuma. El viceministro, Mena. Que quede Juan Martín Mena. Lo que quiere Cristina no se puede conseguir. Ese es el problema. Con lo cual, el desgaste, si se va a Lozardo y Cristina pero el pone kirchnerismo a su hombre, ha dado muestras tener. de que no entiende muy claramente esa idea de lo que no se puede conseguir. Bueno, ahora, sin embargo, en materia económica ya gobierna Cristina. Hoy muchas novedades. ¿Qué pasó en el frente agropecuario? Digamos? En el frente agropecuario, además, yo diría... Se están denunciando todos contra todos. Sí. Sí, y me parece que en las últimas horas tenemos un capítulo más de esa tensión intrasector. Básicamente, ¿por qué? Porque hoy
me parece que el título de todo es la preocupación de la inflación, ¿no? Claro. La inflación es el problema del 2021, la inflación es el problema en un año electoral. Martín Guzmán tenía una receta para eso, Matías Culfas tenía una receta para eso, la receta que se aplica es la de Cristina. Hoy me decía un dirigente agropecuario, 2 más 2 son 4, suben los commodities, es año electoral, la regulación sobre los granos se venía y hoy arrancó. 2 cosas pasaron hoy. La primera, y la que vimos todos más temprano, es que se cerró la exportación de maíz por un tiempo determinado y demás, pero nadie cree que eso sea por un corto plazo, ¿no? Después las medidas se renuevan. Claro, los precios máximos eran por 3 meses. Los productores dicen, no tiene sentido porque esto es hasta marzo y bueno, y todo el mundo va a esperar a abril a vender. Pero yo creo que en abril la van a prorrogar, digamos. En el medio, claro, pasa lo siguiente. Los productores dicen, nadie vende, ¿no? Al productor guardar semillas le ha resultado mejor negocio que guardar dólares o guardar pesos o vender al cambio oficial. Por lo tanto, va a seguir sentado sobre los granos. Eso es lo que mejor le ha resultado. Lo cierto es que ahora, cerrada la exportación de maíz, se va a producir menos, obviamente. Y también una mala señal. Se va a producir menos y se va a poder exportar menos en el futuro. Por lo tanto, también es una restricción a la entrada de dólares en el mediano plazo. Pero a la noche, después de las 9 de la noche, salió un comunicado del Ministerio de Desarrollo Productivo más el Ministerio de Agricultura que cerraron un acuerdo con Ciara, con las cerealeras, básicamente con la industria aceitera, para garantizar un precio razonable, eso es lo que dice el comunicado, del aceite. Básicamente ahí se construiría un fideicomiso, financiación, compensación a los productores de girasol. Básicamente precio regulado. Está el aceite de maíz y está el aceite de girasol y el de soja que se consume menos aquí. Exactamente. Básicamente pensando sobre todo en el aceite de girasol, me decían, pero lo cierto es que ahí hay una señal también de regulación ahí. ¿Por qué? Pues los productores agropecuarios lo que creen es que hoy fue el maíz y que eso va a avanzar sobre el resto de los productos. La carne. Y los productores creen que son la molinería, digamos, los que los están entregando. Exactamente. Bueno, porque en definitiva el congelamiento del el cierre de la exportación de maíz es para que no suba el precio del pollo. Para que no suba el precio del insumo, que se supone que es la bolsa de maíz. Exacto. Siempre y cuando haya insumo. Después viene el mercado negro, digamos. Sí. ¿No? La verdad es que eso ha pasado, lo que siempre ha pasado es que eso después no ha retrocedido. Después te cuento, si querés, que algo similar, esa tensión también se ve en precios máximos y precios cuidados, que es una negociación que tiene que resolverse la semana que viene. Es la última semana que hay para negociar eso. Bueno, Beto, ¿cuál es la lectura política de lo que ha pasado tanto en el Senado con la aprobación de la ley del aborto, la legalización del aborto, como en la Cámara de Diputados, con gran protagonismo ya de Máximo Kirchner, ¿no? Es decir, terminando el año, evidentemente... El discurso más duro del jefe de la Cámara. Y otra vez, y muy radicalizado, muy engrietando, ¿no? Que se nosotros hizo y ellos. Del joven moderado, exacto, ¿no? Que los empresarios recibían en el Círculo Rojo. Que nadie lo escuchó a ese nos lo contaron, pero nadie lo había escuchado. La verdad, uno conoce gente del establishment que se deshacían en elogios diciendo... Tiene lo mejor del padre y lo mejor de la madre. Es impresionante. Todos escuchamos eso. Y cuando vieron el discurso de ayer, me parece que ese es el Máximo Kirchner que se viene, jefe de la Cámpora, avanzando. De todas maneras, hay 2 lecturas interesantes para hacer. La primera, el Senado, la aprobación por ese número contundente, es una victoria del presidente Alberto Fernández. Es mucho más del presidente que de Cristina. Sí, esencialmente porque todos... primero, era una apuesta muy audaz y complicada para un año con un balance bastante negativo venía la administración del presidente Alberto Fernández. Él elige enviar el proyecto, la oportunidad, el momento. No vimos el pañuelo verde, obviamente, él, ¿no? Y no vimos a Cristina de entrada, mostrándose con el pañuelo verde o teniendo protagonismo. Beto, también escuchamos todos voces del kirchnerismo diciendo mandan este proyecto en un momento en el que no están los votos, nos complican a nosotros adentro del Congreso con voz crítica.
Y el dato es que, bueno, fue una movida del presidente, la puso a Vilma Ibarra para que se quedara también con el protagonismo, cosa que no le causa ninguna gracia a Cristina. Y el dato es, después de el escollo más sencillo que era la Cámara de Diputados, entró en escena directamente Alberto Fernández y hizo lobby personal, apriete personal. Hay casos de carpetazos directamente. Es más, él tuvo encuentros mano a mano con varios senadores. Con algunos trascendió, pero no hubo fotos. Al que parece que lo carpetearon, según, yo no creo que sea cierto, pero según comentan por ahí, es al senador salteño, el Oso Levi, que era recontra celeste, como diputado en 2018, había votado en contra. Ex intendente de Tartagal, y bueno, primero, trascendió la foto con el presidente. Llamó la atención que se quedó en Salta, pero al hombre lo convencieron. Es decir, el poder del Estado y el presidente metido hora a hora, día a día, pudo mucho más que lo que pudo haber sido el lobby en los últimos días de los obispos en cada diócesis sobre los senadores respectivos, y el propio Papa tuiteando en la previa y a posteriori, con lo cual me parece que es mucho más mérito, más allá de que hubo un protagonismo muy importante de Anabela Fernández Sagasti, que es cercana a Cristina Fernández de Kirchner. Ella y que fue el nexo, ¿no?, entre Vilma Ibarra y el Senado. No, y aparte fue la defensora del proyecto, porque recordemos que uno de los grandes perdedores, que decir que el número fue tan holgado que me parece que zafa, si hubiera dado otro resultado, estaría complicado, es José Mayans. Claro. Porque José Mayans, como presidente del bloque del Frente de Todos, hizo lobby e hizo un discurso contra una iniciativa del Poder Ejecutivo en un gobierno peronista. Imagínate si... Diciendo que es inconstitucional lo que estaba proponiendo el presidente, ¿no? Tremendo. Inconstitucional lo que... Y a propósito de ese tema, ¿puede prosperar, digamos, una ola de presentaciones judiciales? ¿Eso en la práctica, digamos, crees que puede trabar lo que Primero viene, se tiene digamos? que promulgar la ley y, los celestes lo que están planteando es que primero tendría que ser alguien que se sienta perjudicado, por ejemplo, un médico. Claro, tendría que haber una... Y va a haber ese tipo de movidas. Me parece que, como nos gusta a nosotros mirar hacia adelante, lo más importante viene de aquí en más, cómo queda el vínculo entre Roma, el Vaticano, y el episcopado, en función de que recordemos que la relación con el Frente de Todos fue muy buena, a diferencia de el vínculo que se construyó y que se fue deteriorando mucho con la administración de Cambiemos. ¿Qué va a pasar? Todavía es muy difícil imaginárselo porque no se esperaba en este escenario. Hace 24 horas lo daban por perdido, pero ahí nomás, no la contundencia que tuvo sobre el final en algo que para algunos resulta extraño, que es que haya habido un cambio de voto tan importante a partir de una promesa de modificación, no volviendo a diputados, sino en la promulgación, en el decreto de promulgación. No tenés ninguna garantía de que... Pero ¿Con eso, qué? ¿Con la objeción de conciencia o con qué decís cambios, Beto? Hubo 3 cambios y hay que ver si después te los cumplen. Claro. Es decir, en las negociaciones parlamentarias siempre uno modifica el voto cuando el cambio se muestra. Se muestra y se hace in situ, que en algún momento se había analizado para mandarlo a diputados. No, pero eso hubiera cambiado. El otro tema es ver también qué pasa, digamos, quién empieza a abuenar una relación que va a quedar golpeada, evidentemente, entre el episcopado, el presidente, algunos senadores, y ojo, también hay malestar de algunos sectores contra senadores de Juntos por el Cambio, porque fueron 11 los que votaron a favor
y fueron realmente muy funcionales a esta situación. Con lo cual, me parece que ahí se viene un ruido político muy interesante y un tema que también va a trabajar mucho Juntos por el Cambio, que es no perder votos por el lado celeste, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. Señoras y señores, vamos a presentar ya mismo el resumen de los temas del día y charlamos un ratito con el doctor Luis Cervino sobre lo que viene en materia sanitaria. Pueden haber otra vez nuevas cuarentenas, la Argentina finalmente va a tener disponibilidad de vacunas. ¿Qué es esto de la reforma del sistema de salud del que se habla? Y sobre todo, bueno, ¿qué va a pasar en la práctica a partir de esta determinación histórica, sin duda, en la Argentina, la aprobación de la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina? Presentamos los temas, vamos. Resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Nosotros damos gracias por la vida y por todo lo que ella nos da. Y a todos les deseo un año nuevo lleno de la presencia misericordiosa de Dios. Más de 10 vacunas candidatas, ya en fase 3. Y yo te digo, yo me aplicaría cualquiera. Si esto no es fascismo, el fascismo ¿dónde está? Díganme dónde están los pobres en la cultura del cristianismo. Bueno, muy bien, señoras y señores, saludamos al doctor Luis Cervino, que ya lo tenemos allí en línea. Luis, un abrazo grande, gracias por tu tiempo otra vez aquí con nosotros en el programa. Bueno, me gustaría que nos digas a tu juicio y por lo que conoces del ambiente médico y del ambiente de la salud, si efectivamente estamos tan complicados como parece otra vez con la aceleración de los contagios y con las perspectivas, no sé si de nuevas cuarentenas, pero eventualmente de medidas que el gobierno tenga que tomar para frenar un poquito la circulación otra vez del virus, ¿no? Parece como que estamos otra vez como cuando volvimos, ¿no? Como cuando vinimos de España. Sí, mirá, la realidad es que de alguna manera tuvimos un poco la suerte argentina de tener la experiencia cuando empezó esta pandemia, de ver lo que estaba pasando en Europa. Tal vez no la supimos aprovechar un poco esa experiencia y ahora ya hace un tiempo que estamos viviendo esa segunda ola y pensamos, no, bueno, acá va a llegar, no va a llegar. Creo que ya se está de alguna manera instalando este incremento de los casos relacionados también de alguna manera con la bajada de los brazos del público general, sobre todo la gente más joven. Ya todos ustedes lo saben, el público lo sabe, la mayor mortalidad de esta pandemia se centraliza básicamente en los mayores de 65 años. Con lo cual la gente joven que sí se puede infectar tiene un riesgo bajo, una mortalidad muy baja, con lo cual creo que es la que habitualmente baja los brazos. Hemos tenido eventos masivos desde el aleatorio hasta más permanentemente no se pudiera. Es realmente bastante lógico ver los números que estamos viendo ahora, que hay aumentos. Coincide también con los festejos de fin de año, donde la gente Luis, se cuida, hasta ahí. Sí. ¿Cuál es tu mirada respecto de la situación de las vacunas y la posibilidad efectivamente de que Argentina empiece una vacunación más o menos en serio y efectiva? Parecería que por lo menos hasta marzo, abril, difícil que eso ocurra, ¿no? Independientemente de toda la polémica que hay alrededor de la vacuna rusa, parecería que hasta... ¿Cómo ves esa situación? Mira, más allá de, como vos dijiste, de la polémica de la vacuna rusa, la cantidad de dosis que hoy vinieron son 300.000, alcanzan para algunos sectores del sistema de salud y eventualmente si sobra para algún sector de riesgo. Pero bueno, tenemos una gran ventaja en la Argentina que está fabricándose la de AstraZeneca, que ya la aprobó además ANMAT. Se va a producir a gran escala y el gobierno obviamente va a adquirir esa vacuna. Yo creo un poco que es muy importante que el Estado, en este caso, tome la posta asegurando igualdad y equidad en la distribución de las vacunas. Obviamente hay un montón de aspectos donde el Estado realmente es deleterio que intervenga,
pero en otros aspectos de lo que tiene que ver con la salud pública te diría que es fundamental. Uno de esos es justamente la vacunación. Yo espero que obviamente con la producción nacional, que ya nos viene proveyendo toda la vacuna antigripal de los últimos años con un nivel alto de eficiencia y de calidad, pase exactamente lo mismo con la vacuna para el COVID. Y yo creo que a partir de marzo vamos a contar con dosis altas para toda la población. ¿Crees entonces, Luis, que la vacunación en Argentina podría empezar entonces en marzo? A nivel masivo yo creo que sí, que a partir de marzo vamos a contar con las dosis producidas en el país y con algunas otras, como el ministro declaró que ha hecho otros convenios, ¿no es cierto? Y que se está inclusive también, quedó abierta la negociación con Pfizer, que es también una de las vacunas que ya ha sido probada y aprobada además por dos autoridades regulatorias muy importantes del mundo, como es la FDA y la de la Comunidad Europea, que le dan obviamente al que se va a vacunar la seguridad que han sido aprobadas por entes de una trayectoria impecable. ¿Crees que es recomendable en este momento volver a pensar en algún grado de confinamiento, toque de queda, cierre quirúrgico de alguna localidad, algún sector? ¿Cómo ves la situación de aquí hasta que, bueno, las vacunaciones empiecen a dar? Mira, Willy, la verdad es que no sé si hay mucho margen para hacer estas medidas grandilocuentes que vivimos en los primeros meses, que sirvieron porque de alguna manera adaptaron el sistema de atención médica, como ya se cansaron de repetir, aumentó la cantidad de camas de terapia, se puso todo el sistema en orden para recibir los pacientes y por suerte jamás se saturó el sistema. Pudo haber un poco más o menos de estrés en algunas localidades, pero el sistema no se saturó. Con lo cual yo creo que no hay espacio para hacer ni grandes cuarentenas ni grandes movidas, porque paralelamente a esta cuarentena histórica de la Argentina, hubo una caída del PBI muy importante, tal vez el más importante de la región, con lo cual, ya que, y con esto por ahí nos podemos meter en el tema de salud pública, si hay algo que determina el nivel de salud de una población, tiene que ver con el PBI por cápita. Es decir, mucho más de lo que se gasta en la atención médica. Pero entonces, ese es un dato clave. ¿Y vos crees en ese sentido que la experiencia que hemos tenido muestra que el sistema de salud, que es tu especialidad, lo que vos conocés bien, el sistema de salud en la Argentina respondió, puede seguir respondiendo o necesita la reforma que insinuó Cristina? ¿Qué es esa reforma que insinuó Cristina desde tu punto de vista, digamos? Bueno, mira, hasta ahora el sistema de atención médica de la Argentina respondió. No vimos las escenas que vimos en otras partes del mundo, con gente apilada en los pasillos, y nunca estuvo saturado, sobre todo para los pacientes críticos, que son por ahí el 2% de los pacientes que se infectan. No creo que ahora, aún en esta segunda ola, digamos, vayamos a vivir una situación de saturación. El sistema sigue hoy realmente respondiendo bien desde el punto de vista de lo que es la atención médica. Pero cuando se habla de reforma del sistema de salud, bueno, alguien que como yo y muchos más tenemos algunos años, nos da un poquitito de escozor saber de qué es lo que quieren hacer. Realmente se quiere modificar el sistema de atención médica, se quiere modificar la salud, que no es exactamente lo mismo, se quiere ir por la caja o por algunas cajas, ¿sí? Porque no se olviden que hoy la mayor parte de la población argentina, prácticamente el 70% de la población, tiene algún tipo de cobertura, ya sea de obras sociales nacionales, obras sociales provinciales, el PAMI, y solamente tenemos un 30, un 35% que no tiene cobertura y se atiende exclusivamente en el sector público, ¿sí? Entonces, si vos me preguntás, ¿hay que modificar el sistema de atención médica en Argentina? Te diría sí, hay que modificar un montón de cosas del sistema. Básicamente, por ahí lo más básico, te diría el modelo de atención médica en la Argentina, que ya somos prácticamente los únicos que quedamos en el mundo sin imponer un sistema de médico de familia y médico de tercera, como tienen todos los países. Luis, se dice que hay 290 obras sociales y que se tiene que consolidar eso en 5 o en 6 o en 10. ¿Eso, digamos, es posible? ¿Qué significa eso? Bueno, a ver, siempre que se habla de modificar el sistema de salud, lo primero que
todos quieren hacer mano es de meterse con el sistema de obras sociales nacionales, ¿sí? Porque no nos olvidemos que también hay 23 obras sociales provinciales donde nadie se mete. Pues fíjate, el sistema de obras sociales recibió por la ventana 2 millones de monotributistas que hasta la fecha aportan la mitad de lo que sale el programa médico obligatorio. Es decir, que el sistema de salud de obras sociales de los trabajadores en relación de dependencia, la mayoría obviamente del sector privado, tuvieron que financiar a 2 millones de monotributistas de trabajos más informales que ingresaron al sistema, como te decía, por la ventana, los habilitó obviamente una ley, pero que desfinanciaron bastante gravemente al sistema. Eso se debería haber hecho cargo el Estado, y no se hizo cargo el Estado, se lo tiraron a las obras sociales, y ni siquiera a todo el sistema de obras sociales, a las obras sociales nacionales, porque no hay ningún monotributista en las obras sociales provinciales. Con lo cual, te digo, si volvemos al criterio, es decir, ¿queremos modificar la atención médica o la salud? Porque si vamos por el tema de salud, te diría, bueno, pongámonos de acuerdo en el Congreso con nuestros legisladores, que a veces son muy deportivos para sacar leyes, pongamos una fecha de, no sé, 5 años y le damos cloacas y agua potable a todo el mundo, le damos trabajo, le damos educación, y te digo que con 3 o 4 medidas de ese tipo, macro, mejorás ostensiblemente la salud de la población. Ahora, la atención médica va por otro carril, y también hay que corregirla porque tiene un montón de problemas en la Argentina. Te vuelvo a un tema anterior que mencionaste. ¿Por qué tiene que tener el gobierno el monopolio de las vacunas si no lo tiene con la vacuna contra la gripe? Por supuesto que el gobierno tiene que asegurar la vacuna a todo el mundo y disponibles y gratis, pero ¿por qué no puede haber, digamos, como existe vacunatorios privados o la gente que se puede comprar su vacuna? ¿Eso por qué? ¿Cómo lo ves eso, digamos? Bueno, no, mira, en el caso de esta experiencia que es del COVID, creo que sí es importante que el Estado tome la posta, que el Estado realmente sea el que negocie los precios y pueda obtener realmente con los laboratorios un precio mucho más accesible cuando vos tenés para una demanda de 45 millones potenciales de pacientes que van a recibir la vacuna. Con lo cual me parece que en esta ocasión la presencia del Estado asegurando la vacuna... Hasta ahora es un fracaso total la presencia del Estado en esto, digamos. Está a la vista, Luis. Bueno, está a la vista, digamos. No, pero ¿sabes lo que pasa, Willy? Que si vamos a los fracasos... pero vos fíjate, somos el único país que no tiene disponible las vacunas, finalmente, digamos. Con el cuento del Estado y todo eso. Pero está bien, eso es porque las negociaciones probablemente no se lleven a cabo con la idoneidad que se deberían llevar. La verdad es que además son bastante crípticas. No sé, por ejemplo, hasta el día de hoy no sabemos cuál fue el conflicto real que pasó, que ocurrió con Pfizer. Te hago la última, Luis, la última porque nos quedamos sin tiempo y no quiero dejar de preguntarte. En la práctica, ¿cómo ves qué va a pasar en los hospitales, en los sanatorios, con la cuestión de ya la interrupción del embarazo legalizada? En los términos, obviamente, que salió la ley y esperaremos los detalles de la promulgación. Pero ¿cómo ves eso? Digamos, ¿cuáles van a ser las obligaciones, a tu juicio, a las obras sociales, los hospitales, los sanatorios? Mira, como está el texto de la ley, como está, vamos a ver qué le coloca además, o qué le pone o qué le saca la regulación dentro del marco de lo que puede ser la ley, pensando que no va a haber, como vos planteaste al comienzo del programa, ninguna judicialización ni un decreto que diga que esto es anticonstitucional y llegue a la Corte. Pensando que esto va a seguir un camino habitual, la práctica en sí del aborto es una práctica de baja complejidad donde la mayor parte de los prestadores lo pueden hacer. El tema que está en el medio es la objeción de conciencia del profesional que no alcanza a las instituciones, y que van a tener que obviamente asegurar, como lo dice el texto de la ley, si en una institución por el tema de objeción de conciencia sus profesionales lo quieren hacer, deberá asegurar la derivación de ese paciente. Que derivar. Si dentro pone un plazo de días, derivar a otro lado. Esto también podría haberse tratado en la ley de otra manera. Un grupo de gente que trabajamos en esto desde el Instituto de la Seguridad Social, planteamos en su momento que este tipo de práctica, una vez aprobada,
la interrupción voluntaria del embarazo estamos hablando, probablemente debería haber sido legislado que se haga exclusivamente en prestadores públicos, asegurando obviamente la calidad para los 45 millones de habitantes. Porque si no es probable que encontremos dentro de unos años clínicas exclusivas para hacer abortos, como las que hoy podemos tener para cirugías plásticas o estéticas. Creo que hubiera sido una movida importante que los prestadores públicos sean exclusivos los que aseguren la calidad, la atención y el registro, además más allá de la confidencialidad, de las mujeres que acceden a esto para poder darle el apoyo posterior y seguirlas a lo largo del tiempo. Luis, te mandamos un abrazo muy grande, gracias como siempre, te deseamos feliz 2021, gracias por tu contribución este año con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y un buen 21. Sí, señor. Bueno, muy bien, ahí estaba Luis Servino. Señora. Un datito importante alrededor de la vacuna de AstraZeneca. Sí. En la aprobación en Inglaterra, creo que también lo dice la de la ANMAT, pero la de Inglaterra dice ese dato, es que la vacuna, la segunda dosis se puede dar a los 90 días, que la inmunidad es muy alta. Eso le va a dar mucha más flexibilidad a la producción y le garantizaría a la Argentina con la primera tanda de dosis poder vacunar mucha más cantidad de gente. Bueno, ¿de qué hablamos en el próximo bloque, Beto? Y tenemos que hablar de Máximo Kirchner, sin duda, Guado de Pedro y los varones del conurbano. Nada menos, efectivamente. Sí, hay algunas rebeliones allí, ¿no? Pero para negociar. Para negociar. Sí. Todo es para negociar. Me imagino. Hay heridos. Hablemos de precios cuidados, ¿no? Porque la semana que viene vence el acuerdo y hay mucha tensión con la industria alimenticia, la industria de consumo masivo con el gobierno. Bueno, muy bien, señores. Hacemos una pausa, no se vayan, ya venimos. Bueno, muy bien, señores. Gracias por esperarnos. Cecilia. A ver, en noviembre empezó una cosa que es el deslistamiento de precios máximos. Apareció la idea de que empezaban a salir categorías de ese control de precios que les había dejado el precio a los productos fijo en la primera semana de marzo. En diciembre venía la segunda tanda de productos deslistados. Hoy se esperaba que aparecieran, no apareció ninguno, silencio, no hay ninguna perspectiva de que mañana aparezca esa lista. Lo cierto es que hay mucha presión sobre la industria alimenticia y la industria del consumo masivo para que aporten por lo menos el doble o el triple de los productos que hoy tienen dentro de precios cuidados a una nueva canasta de precios cuidados que vaya a unos 2.000 productos, con marcas premium y con precios congelados por 3 meses. Pero la industria decía, yo pongo ahí voluntariamente en precios cuidados si salen productos de precios máximos. Eso es lo que habían además negociado con Matías Culfas y con Paula Español, la secretaria de Comercio Interior. Muchos miran el discurso de Cristina Kirchner en La Plata, el alineamiento de salarios e inflación, más precios máximos, mucho más largo el desarme de esa estructura. Y ojo, que algunos también miran que Cristina Kirchner en ese discurso lo mencionó y lo halagó a Augusto Costa, el secretario de Comercio durante su gestión y hoy el secretario de Producción de Axel Kicillof. Muy bien, Beto. Y hablando de la provincia de Buenos Aires. Y sobre Aires. todo del discurso del Estadio Único. Lo comentábamos la semana pasada, ahí ya hubo ausencias de intendentes. Claro. Hoy en José Cepaz, en el almuerzo que organizó Mario Isi, que fue el presidente Alberto Fernández y Axel Kicillof, también hubo algunos faltazos, pero lo concreto es que evidentemente cayeron primero mal las formas, más allá de que se supone que Guado de Pedro es el más moderado, que vayan y le digan a los muchachos, che, hay que renunciar porque Máximo tiene que asumir. Después Alberto Fernández también intenta convencer a los intendentes. Claro, el presidente después se entera que la simultaneidad, esto de que Máximo sea presidente del Consejo del PJ de la Provincia de Buenos Aires, al mismo tiempo, en marzo, que asuma el presidente como titular del partido a nivel nacional, ahora se enteró que, ¿sabes quién va a ser vicepresidenta primera? Anabela Fernández Agasti. Del peronismo, ¿no? Del peronismo a nivel nacional. Vicepresidente segundo,
¿Quién? El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Bien Así escoltado hasta el presidente del PJ. El avance camporista es realmente notable. Esto a los Juanchi Zabaleta, Cato Podi, Fernando Grey, les molesta. Claro, pero el presidente finalmente se pone detrás de... Sigue, digamos, pinchando cualquier construcción albertista. Así que, en definitiva, más allá de la mague de resistencia, acá lo interesante es que se viene una negociación. ¿Por qué? Porque no es una ingeniería fácil. Recordemos que la actual conducción partidaria, es decir, del peronismo bonaerense, tiene mandato, no solo el presidente y vice, sino en cada uno de los distritos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires hasta diciembre del año que viene, con lo cual tienen que renunciar un centenar de digamos, funcionarios o dirigentes con cargos partidarios para que asuma Máximo Kirchner. Puede ser Sergio Massa, así como Sergio Massa fue celestino de Máximo Kirchner con sectores empresarios. Puede ser Sergio Massa celestino de Máximo Kirchner con intendentes, buscar algún grado de acuerdo. Y no, ahí, porque primero que Julio Zamora está en el grupo de los rebeldes. Eso Tampoco ya, tiene tantos intendentes que le responden, Sergio Massa, ¿no? Claro. Eso ya le genera un problema. Después, recordemos que Insaurralde tiene alguna promesa ahí dando vuelta que en una de esas encabeza la lista de diputados nacionales para pelear la presidencia de la Cámara de Diputados. Va a ser la dinámica del verano esta, digamos. Y va a ser muy interesante porque ¿con qué los muchachos quieren una compensación? Y la compensación, una gratificación. ¿Y cuál sería la gratificación? Y una que no está muy disponible, que es habilitarlos para un mandato más en las reelecciones, y precisamente esos territorios, Máximo tiene sus candidatos para el 23. Bueno, señoras y señores, aquí estamos. Feliz año para ustedes dos, porque ya no los veo este año. Nos vemos obviamente Nos vemos el lunes, año que viene. a partir del lunes 4 en Verano de Noticias. Y ahora estamos obviamente con Carlos Roberts, a ver qué tendrá en el último programa, en el último Somos Nosotros del año. Nos va a halagar. El último programa del año nos va a felicitar no por me la cabe tarea. Ninguna duda. Ya venimos.